Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Muy buenos días, yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México. Colaboro todos los miércoles con Edgar Morales en Radio 1000 y es un gusto que nos acompañen aquí en Ciudad Viva para poder hablar sobre las diferentes calles de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar sobre el centro histórico, sobre el Zócalo, sobre la calle de Pino Suárez y sobre lugares bien interesantes como el primer hospital de la Ciudad de México. ¿Qué te parece si nos acompañas ahorita desayunando, claro, tú en tu casa, y te imaginas todos estos espacios y después vamos a salir a caminar? Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. Mi anhelo de encontrarte me lleva al Pedregal. Te busco por Guerrero, la Villa y Tizapán, por la colonia obrera y no te puedo hallar. Pues mira, ya en la Ciudad de México, en el centro histórico, vamos a hablar primero del Zócalo. ¿Tú conoces el Zócalo capitalino? La Plaza Mayor como la conocía la gente. Pues este Zócalo originalmente se llamaba Plaza de Armas y se llamaba Plaza de Armas porque se suponía que era la plaza más importante de la Nueva España. Pero más adelante se pensó en hacer un proyecto que era un monumento a la independencia de México con Antonio López de Santa Anna y se empiezan las obras, pero solamente se construye la base del monumento y se llama Zócalo. Con el tiempo la gente pues vio que no avanzaba el proyecto y empezó a decirle a esa plaza central Zócalo. Por eso ahora lo conocen así. De hecho, cuando vas al metro allá en esa estación, no se llama Plaza Mayor ni Plaza de Armas, se llama Zócalo. Y esto le ha dado el nombre a varias de las plazas del interior de la República Mexicana. Alrededor de esta maravillosa Plaza de Armas se encuentran varios lugares bien interesantes a visitar, entre los que destaca la Catedral Metropolitana, junto al Sagrario Metropolitano. En voz de María del Socorro Senties, coordinadora de la Pastoral de Turismo de la Catedral Metropolitana. La catedral, como todos sabemos, es el monumento religioso más importante de México. Lo vemos siempre cuando estamos en el Zócalo, cuando pasan un anuncio del centro, pues siempre vemos la catedral, es como lo que enfocan más. Es pues muy importante para la Ciudad de México, es la primera catedral aquí en la Nueva España en ese momento, por eso es primada y se inicia su construcción en 1573. La catedral dura 243 años en construcción, porque empieza, les repito, en 1573 y se acaba hasta 1813. La acaba Manuel Tolsa. Manuel Tolsa acababa de llegar a México a fines de 1700 y pues bueno, él traía este estilo neoclásico. Entonces la catedral se termina en neoclásico, las torres campanario, su remate y algunos altares que eran barrocas y las ponen en neoclásico. Entonces en estos 240 años de su construcción, pues imagínense, tiene todos los estilos decorativos, arquitectónicos que pasaron en 240 años. La catedral tiene herreriano, tiene neoclásico, tiene barroco en todas sus modalidades, barroco estípite, barroco salomónico, barroco de transición. Entonces, bueno, pues tenemos muchos estilos, pero la catedral se sigue viendo espléndida y muy armoniosa a pesar de que tenga tanta mezcla. Tiene 14 capillas dedicadas a varios santos, más una capilla real, como es Catedral Española, pues tiene que tener su capilla real, puesto que gobernaba la monarquía. Entonces esta capilla real es el altar de Reyes, que es una estupenda altar barroco estípite, que fue el primero que se hizo en México en barroco estípite, o sea, no en barroco, sino en la modalidad estípite. Jerónimo de Balbás vino de España precisamente para realizarlo en 1713 y lo terminan, se consagra hasta 1734. Y también tenemos 7 capillas de cada lado, 7 capillas del lado oriente, 7 capillas del lado poniente, porque las capillas sirven para culto de veneración. Por eso hay tantas capillas.
maravilloso. La Catedral Metropolitana tardó 3 siglos en construirse y se dice que en ella participaron una gran cantidad de arquitectos. Cuando se empieza a construir, eso fue más por orgullo nacional, porque resulta que cuando llegaron los españoles, en alguna crónica por ahí que te encuentras, hablan de que la Ciudad de México era maravillosa, de los magníficos palacios, de las calles, de los jardines, pero que cuando llegaban a ver la catedral decían: ¿tan pequeñita? Entonces pensaron en hacer una nueva y surge la que conocemos actualmente. Esta llevó cerca de 3 siglos la construcción y tiene más de 14 capillas y 5 altares principales. Uno de ellos está dedicado al Cristo del Veneno y ese lo vamos a visitar y vamos a hablar de dónde nació la veneración a esta imagen. Pues bien, la Catedral Metropolitana está flanqueada por el Sagrario, que es obra de Lorenzo Rodríguez. Lorenzo Rodríguez, arquitecto español. Establecido en el Virreinato de Nueva España desde 1731, su obra marcó una revolución en la tipología de fachada barroca colonial, al convertirla en un verdadero tapiz pétreo de estípites, frontones quebrados y decoraciones. Se le atribuye en la capilla de Valvanera, en el convento de San Francisco, numerosos palacios particulares de México y la decoración de la fachada de la capilla del Sagrario en la Catedral Mexicana. Es la figura más relevante del barroco mexicano. Lorenzo Rodríguez saca las estípites a la calle y las plasma ahí en la portada del Sagrario Metropolitano. A un costado de este Sagrario Metropolitano se ubica la calle de Seminario, que ahora está siendo remodelada para que sea una especie de puente y que enlace el Templo Mayor con la Plaza de la Constitución. Una vez que caminas por este lugar te vas a encontrar el Templo Mayor, ese magnífico Templo Mayor, ese museo de sitio que a todos nos encanta y que nos habla mucho de la riqueza de ese México Tenochtitlán y de todo lo que existía en él. En voz de Eduardo Sánchez, guía turístico de la Ciudad de México. Pues Templo Mayor es realmente también un lugar muy importante. A partir de 1978, antes de esta época, aunque ya había indicios, ya se tenía conocimiento de que ahí estaría el recinto más importante mexica. Bien, pues era un poco difícil convencerse, ya que siempre se tuvo el concepto que desde la conquista, los españoles, pues de alguna manera dejar que los naturales de México olvidaran sus raíces, su religión, bueno, pues construyeran precisamente el edificio religioso más importante, que hoy sería la Catedral Metropolitana, sobre el edificio religioso más importante de los mexicas, el Templo Mayor. En sí es 2 plataformas que recordaban a los mexicas, bueno, pues 2 montañas sagradas, la montaña de Coatepec, la montaña de los mantenimientos, el Tonacatepetl, y en donde, bueno, pues respectivamente morarían Huitzilopochtli, el dios tutelar mexica, y Tlaloc, el dios de la lluvia, de 1913, ya por ciertos descubrimientos fortuitos que se habían dado. Pero bueno, pues en 1978 hay un encuentro fortuito, hay un hallazgo interesante por trabajadores de Luz y Fuerza que estaban metiendo cable subterráneo y van a toparse entonces con una enorme piedra maravillosa, ¿verdad?, que va a ser labrada por los aztecas siglo XV, 1469, y que bueno, pues representa justamente a la diosa lunar, a Coyolxauhqui. Esta maravillosa piedra labrada en andesita de 9 toneladas, de 3.25 metros de diámetro. Bueno, pues vino a definir exactamente el lugar donde estaría exactamente el Templo Mayor. Imagínate que el Templo Mayor era más alto que la Catedral Metropolitana. Imagínate que lo que vieron los españoles cuando llegaron. Si tratamos de evocar ese pasado, qué impresionante era el Templo Mayor. Después, caminando alrededor de ese zócalo capitalino, te vas a encontrar con el Palacio Nacional. El Palacio Nacional es impresionante, abarca toda la manzana. Originalmente era toda la manzana, era el Palacio Virreinal, y dentro de él vas a encontrar la Capilla Virreinal, por ejemplo. Vas a encontrar los aposentos de don Benito Juárez, que así como era contrario a todo el orden anterior, decidió vivir en la parte sur del Palacio Nacional cuando todos los presidentes habían vivido en la parte norte. Entonces también vas a encontrar en este espacio un jardín botánico, y destaca también el primer recinto que se dedicó a los diputados y que lo conocían como la Mortadela porque parecía un pequeño medio círculo. Además encontrarás lo más impresionante, que a mucha gente le llama
llama la atención ahí en Palacio Nacional son los murales que plasmó Diego Rivera. Diego fue asignado para hacer este proyecto, qué mejor lugar que el Palacio Nacional, en el que él hablaba de un México a través de los siglos, la historia del muralismo mexicano e ir desarrollando la historia de nuestro país, plasmar en los diferentes muros la historia del México prehispánico. Ahí vas a encontrar, primero cuando entras al cubo de la escalera, la historia desde el México prehispánico hasta la época actual, pasando por la conquista, y después él va desarrollando todas las culturas como el Tajín, como el mercado de Tlatelolco, por ejemplo, increíble, en el que puedes observar cómo se llevaba a cabo este tipo de comercio allá en la zona de Tlatelolco, en donde se dice que había un mercado que tenía más de 60,000 personas que asistían el día de plaza, y que este mercado era tan uniforme y tan limpio, había una pena de aumentar los impuestos si el mercado se encontraba sucio. Imagínense qué buena idea para esa época. Ahí te encontrabas de todos los productos que tú quisieras, alfarería, tapetes, vegetales, también había intercambio de animales, y se ve el trueque cómo se va haciendo a través de las monedas que se utilizaban, que era el cacao, y también algunos canutos rellenos de oro. Entonces es muy interesante visitar este Palacio Nacional. Tiene varios museos de sitio pequeñitos y te puedes hacer ahí todo un día. Hace poco estuvo la exposición dedicada a los mayas en este espacio, ahora pasando la Semana Santa, y era muy interesante este lugar. Además, el fin de semana hacen algunas visitas guiadas dramatizadas, y pues puedes llevar a tus hijos a que conozcan este magnífico espacio y empaparse de la historia de nuestro país. Saliendo del Palacio Nacional, tú vas a ubicar el edificio del ayuntamiento. El primero, cuando ves hacia la calle de 20 de noviembre, del lado derecho hay un edificio bellísimo que es el edificio del ayuntamiento. El edificio del ayuntamiento tiene al interior el salón de cabildos, y fue en este espacio en donde se tomaban todas las decisiones que tenían que ver con la Ciudad de México, desde la construcción de acueductos, canales, casas, calles y demás, hasta resolver diferentes litigios de los problemas que existían entre los vecinos en el siglo XVIII, XIX y XX. Toda la información de ese espacio del ayuntamiento, todo el archivo que tenían, se fue la mayoría al Archivo General de la Nación, pero podemos visitar el Salón de Cabildos, que es increíble. En el Salón de Cabildos tú vas a observar los diferentes cuadros de todos los virreyes que pasaron por la Ciudad de México, haciendo hincapié en el virrey Revillagigedo, que dicen fue el más querido de todos nuestros virreyes. Rey Villagigedo, Juan Vicente de Güemes, nació en La Habana, Cuba, en 1740, mientras su padre desempeñaba el cargo de capitán general de la isla. En 1746, el primer conde de Revillagigedo fue nombrado virrey de la Nueva España, por lo que se trasladó con su familia a la Ciudad de México, donde permaneció hasta 1755. Revillagigedo era un hombre de ideas avanzadas para su época, que se rodeó de asesores franceses. Su gestión fue sometida a un juicio de residencia instigado por los regidores de la Ciudad de México en 1795, pero Revillagigedo salió absuelto e incluso fue premiado por el rey con la concesión a su título de la Grandeza de España. En 1756 regresó a España, donde siguió ejerciendo diversos cargos públicos hasta su muerte. Porque él hizo muchas obras por mejorar la Ciudad de México, como instalar el drenaje, por ejemplo, o el alumbrado, o empezar a poner orden el Zócalo capitalino, que era un verdadero caos. Después vas a encontrar a un costado de ese edificio del ayuntamiento un lugar que es el nuevo edificio, que durante un momento se consideró como el edificio del departamento del Distrito Federal, antes de que se considerara ya gobierno del Distrito Federal. Es un edificio gemelo, supuestamente, pero es del siglo pasado, apenas se construyó en 1900, aunque parece de un estilo muy parecido al de toda la Plaza de la Constitución, porque para hacer uniforme esta plaza se decidió construir todo en cantera y tezontle, además de hacer que todos los edificios que rodeaban la misma utilizaran estos dos materiales. En la esquina de 16 de septiembre y el Zócalo capitalino vas a encontrar el Gran Hotel de la Ciudad de México, y en el Gran Hotel de la Ciudad de México es interesante su historia, porque es un edificio de la época del Porfiriato, así que la arquitectura que tenía era ecléctica, pero cuando se hace la modificación de toda la plaza, se le pide al hotel que la fachada
que da al Zócalo capitalino tenga que ser con estilo barroco, un barroco sobrio, que utilice cantera y tezontle. Así que la primer fachada, que era de estilo ecléctico, se quita completamente, y ahora cuando tú visitas este gran hotel de la Ciudad de México, es un estilo hacia la Plaza Mayor y otro estilo hacia 16 de septiembre. Por ahí hay algunas fotografías de personas que han visto este gran hotel y lo andan buscando ahí en las guías turísticas y dicen, es que no se parece, no es como el de 1910, es que no va a ser así, porque se tuvo que modificar para adaptarse y dar una imagen homogénea a esta magnífica Plaza de la Constitución. La Plaza de la Constitución ha sido testigo de muchos acontecimientos importantes, de algunas leyendas ahí de aparecidos, por ejemplo, y de mercados que se establecieron ahí al centro del Zócalo capitalino. De esto y más vamos a ir hablando a lo largo de este recorrido el día de hoy por las calles de la Ciudad de México. Yo soy Sandra Rodríguez y quédate aquí con nosotros en Ciudad Viva. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Qué gusto que estén aquí en Ciudad Viva, y qué les parece si seguimos hablando de las calles de México. Y este nombre viene de un libro que me encanta, que es de Luis González Obregón. Él fue cronista muchos años y tiene un libro magnífico que se llama así: Las calles de México, libro de Luis González Obregón de 1923. Este ejemplar contiene crónicas sobre las diversas calles del centro histórico de la Ciudad de México, tal y como el autor las conoció y recorrió a principios del siglo XX. Cronista inalcanzable, González Obregón nos cuenta los relatos míticos, históricos o de sapiencia popular que dieron nombre, santo y seña a las calles del centro de México. Una muy popular es la de La Llorona. Leyendas de México. La Llorona. Esta historia se remonta más o menos a mediados del siglo XVI en la Ciudad de México, donde los vecinos se metían a sus casas en el toque de queda cuando las campanas de la primera catedral tocaban a medianoche, y principalmente cuando había luna llena. Despertaban espantados al escuchar en la calle unos gemidos largos y tristes, sin duda emitidos por una mujer quien sufría mucho dolor. ¡Ay, mis hijos!, decía la voz. Las primeras noches los vecinos simplemente se quedaban en sus casas por el miedo que les daban aquellos gemidos. Según ellos eran de un alma que pasó al otro mundo, pero fueron tantos y tan repentinos y se prolongaron por tanto tiempo que algunos quisieron cerciorarse con sus propios ojos qué era aquello. Y primero desde las puertas entornadas, desde las ventanas o balcones, y luego atreviéndose a salir a las calles, lograron ver esa figura que en medio de la noche, bajo la pálida luz de la luna, gritaba, llena de dolor: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde están? ¡ay, mis hijos! Vestía un traje blanco y un espeso velo cubría su rostro. Con lentos y callados pasos recorría muchas calles de la ciudad. Cada noche tomaba una ruta distinta, pero siempre pasaba por la Plaza Mayor, la que hoy le dicen el Zócalo, donde se detenía y se hincaba, dando el último y el angustioso y languidísimo lamento en dirección al oriente. Después continuaba con el paso lento y pausado hacia el mismo rumbo, y al llegar a orillas del lago, que en ese tiempo penetraba dentro de algunos barrios, como una sombra se desvanecía entre sus aguas. ¡ay, mis hijos!, ella lloraba. Esta leyenda se extendió a otros lugares del país, apareciendo de diferentes maneras. Algunos decían que era una joven enamorada que se murió en víspera de la boda, en otras que era una madre que venía a llorarle a sus hijos huérfanos, pero la más popular es aquella donde la mujer que ahogó a sus propios hijos y que sus almas fueron recogidas por Dios, y por su acto tan horrible, Dios la castigó a buscarlos, pero ellos ya nunca van a estar, y por eso recorre todos los ríos del mundo buscando los hijos que nunca va a encontrar, sufriendo su castigo, llorándolos, sufriendo. Siempre la describen con un traje largo y blanco, con un rostro cadavérico, el pelo todo enmarañado,
y que pasa siempre cerca de donde hay algún río. Y tomando en cuenta este libro, empezamos a hacer un paseo por ahí, por el Zócalo capitalino, y llegamos ahora al punto central de esta Plaza Mayor, ¿no? La Plaza Mayor ha sido testigo de todo lo que tú te puedas imaginar. En ese espacio se estableció un mercado, el Parián. El Parián era un mercado en el siglo XVIII en el que se vendían todos los productos que venían de la Nao de China. Así que encontrabas productos algo caros en este espacio, pero únicos en su tipo. La gente llegaba ahí y hacía las compras. El Zócalo capitalino era bastante desordenado. Hay por ahí algunas litografías en las que se ve, estaba el mercado del Parián. Además, existía un espacio en el que era una especie de matadero público. Allí iban las vacas, ahí todo un desorden. Así es que el Zócalo estaba hecho un caos. Cuando llega el virrey Revillagigedo, dice, hay que ordenar, hay que poner orden en este espacio, y empieza ya a renovar toda la plaza. El mercado del Parián va a sufrir varios incendios y finalmente desaparece. Muy cerca de él, en la esquina, se ubica la Plaza del Volador. Era ese lugar en el que ahora está la Suprema Corte de Justicia, y ahí también existía otro mercado, el Mercado del Volador. A un costado de este lugar hay una calle que se llama Corregidora, y esta calle Corregidora es mágica. ¿Tú te acuerdas que hace como 20 años existía por ahí un puente que te cruzaba de Palacio Nacional hacia Corregidora, y abajo pues un pequeño fosito, y la gente decía, pues quién sabe por qué estará esto aquí? Era una reproducción de una sequía virreinal al frente del edificio del ayuntamiento. Es decir, la calle 16 de septiembre era una calle de agua, así se le conocía. Y esta calle de agua quiere decir que en la Nueva España había calles de agua, calles de tierra y calles de agua y tierra. Las calles de agua eran canales, como si estuvieras en Xochimilco, por el que entraban las canoas, como le decían los españoles, y entonces venían productos del sur de la ciudad, llegaban por 16 de septiembre, la calle de las canoas, pasaban al frente del ayuntamiento por el Portal de las Flores, como también lo conocían, y después se dirigían hacia Corregidora, como ahora la conocemos, para llegar hasta el edificio de la sequía, donde daban vuelta a la izquierda hacia la Santísima Trinidad y salir hacia el lago de Texcoco. Entonces, estas canoas, en algún momento se pensó hacer un homenaje o un recuerdo, y en la calle de Corregidora se colocó un canal con un puente de piedra que nos conectaba directamente a este lugar. Lamentablemente, el tiempo, las prisas, el tráfico hicieron que se quitara este espacio, y ahora solo queda ahí la calle de Corregidora, y ni siquiera una plaquita que nos recuerde ese México del siglo XVIII, ¿no? Cuando se pensaba en aprovechar los canales que existían para poder llegar aquí a la Nueva España en ese momento, ahora Ciudad de México. Y imagínate que allá de Xochimilco salía, decían, un servicio de un deporte en el que tú tomabas un pequeño barquito y salías de Xochimilco y te trasladaba de Xochimilco, Jamaica, Canal Nacional, Canal de la Viga, entrabas a la Ciudad de México y se hacían 6 horas. Eso desapareció cuando se decidió cerrar todos esos canales, pero era una muy buena opción de transporte. Pues bien, caminando ahí por la calle de Corregidora, esquina con Pino Suárez, vamos a encontrar una escultura maravillosa que está dedicada a la fundación de la Ciudad de México. Esta escultura increíble, bueno, pasa un poco desapercibida para la gente porque está en una esquinita ahí escondida, pero es impresionante. Y se habla de este mito de la fundación en el que los mexicas encuentran a un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Ahí quedó inmortalizado. Esta calzada de Pino Suárez es muy importante porque era la que conectaba a México Tenochtitlán con tierra firme. Se llamaba originalmente calzada a Ixtapalapa y originalmente nosotros le llamamos a esa ruta rumbo a Ixtapalapa, y allá hacia la zona de Ixtapalapa existía el Cerro de la Estrella y se llevaba año con año durante la época prehispánica, bueno, mejor dicho, cada ciclo, cada 52 años, la renovación de el fuego nuevo.
Noche de Fuego Nuevo. Era un ritual celebrado por los mexicas para celebrar el Xiumolpili, atadura de años, la coincidencia en el inicio de los calendarios Xiupohualli y el Tonalpohualli, lo que solo podía ocurrir después de 52 años. Según la mitología mexica, en este momento podría ocurrir el cataclismo que terminara con la era del quinto sol, donde el mundo sería destruido por terremotos. Si las Pléyades pasaban el cenit la noche del último día del ciclo de 52 años, el mundo no sería destruido y se encendía de nuevo el fuego sagrado. Después, esa noche del Fuego Nuevo, las mujeres embarazadas se ponían unas máscaras en la cara para protegerse de los demonios que andaban por la noche y que podían llevarse a sus niños. Además, todo el fuego se apagaba y se esperaba que allá, en el Cerro de la Estrella, iniciara el Fuego Nuevo, y de ahí llegaba a México Tenochtitlán y después a todas las otras ciudades que formaban parte de este imperio. Entonces, era un lugar muy importante este Cerro de la Estrella. La calzada era fundamental, y esta calzada, ahora Avenida Pino Suárez, tiene varios edificios a los costados que son muy interesantes para visitarlos, como el templo de Portacelli, en donde nace la leyenda del Cristo del Veneno. El templo de Portacelli es un templo muy pequeñito, muy pequeñito, en el que originalmente existió un colegio, el colegio de Portacelli, a un costado del templo de Valvanera, en la calle de Venustiano Carranza. Este templo de Portacelli magnífico es originalmente, al ser un colegio, se dice que ahí existía la imagen de un Cristo que era venerado por un sacerdote, y ese sacerdote le tenía cierta devoción especial. Todos los días iba y besaba los pies del Cristo después de hacer oración. Ese era un ritual que tenía a diario. Como siempre, tenía enemigos y uno de ellos lo quería ver muerto, así que decide colocar veneno en las plantas del Cristo para que cuando el sacerdote lo besara, lo absorbiera inmediatamente. Esa mañana va el sacerdote, hace su oración, se inclina para besar las plantas de los pies del Cristo, y el Cristo, levanta los pies, levanta las piernas, se dobla por completo y se torna negro. Dicen que se tornó negro porque absorbió el veneno que había dejado este señor. El enemigo, como lo podríamos mencionar en este momento, este señor lo ve todo el acontecimiento y pues pide perdón, y la imagen va a ser venerada en este templo de Portacelli. Con el tiempo se traslada la imagen hacia la Catedral Metropolitana en el altar del perdón. Ahí, cuando tú entras a la catedral, vas a ver de frente la catedral y vas a encontrar primero el altar del perdón. La puerta del perdón está cerrada, es la puerta central de la Catedral Metropolitana. Detrás de ella está el altar del perdón dedicado a sacerdotes, y finalmente ahí está la imagen del Cristo del Veneno, muy venerada ahí en la catedral y muy conocida aquí en la Ciudad de México. Y esto surgió allá en Portacelli. Cuando tú entras a Portacelli, es una iglesia pequeña, pero destaca al fondo, detrás del altar mayor, existe un conjunto de elementos muy bonitos, unos dibujos, unas pinturas hechas especialmente con pequeños mosaicos, con pequeñas teselas que parecen mosaicos venecianos. Son magníficos y es un patrocinio de la Virgen del Perpetuo Socorro. Entonces tienes que visitar este lugar definitivamente, porque es un templo diferente, es muy diferente a todo lo que has visto en el centro histórico. Normalmente estamos acostumbrados a ver retablos barrocos, neoclásicos y demás. Aquí en Portacelli no es así. Aquí en Portacelli no vas a encontrar retablos, solo los muros llenos de pequeños mosaicos venecianos formando diferentes imágenes de vírgenes y santos. Tienes que visitarla definitivamente. A un costado de este templo de Portacelli se hizo un colegio, y este colegio, la historia dice que iba a compartir la manzana con el templo de Valvanera. El templo de Valvanera se había convertido durante un tiempo en un convento para mujeres, así que se decide que la manzana se iba a dividir. La mitad iba a ser para el colegio de Portacelli y la otra mitad para el convento de Valvanera. Sin embargo, el convento de Valvanera era para mujeres y el colegio de Portacelli era para varones, y el arzobispado dice: no puede ser que estén compartiendo un muro, eso es indecente, así que abran un callejón. Y se abre un pequeño callejón entre Portacelli y entre Valvanera. Ese callejón se llama Tabaqueros y recibe ese nombre porque ahí era donde se encarrujaban los tabacos. Y ahorita vamos a hablar por qué se le llamaba también así y qué otros oficios se hacían en ese espacio. Pero quédate aquí con nosotros en Ciudad Viva. Yo soy Sandra Rodríguez y regresamos. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.
Y ya estamos aquí de regreso, paseando por las calles de la Ciudad de México en Ciudad Viva. Qué gusto que nos escuchas aquí en Radio 1000. Y bueno, regresando a ese tema de los tabaqueros. Sí, ahí en la calle de Valvanera existe un pequeño pasaje. Ahora le dicen Callejón de Tabaqueros y originalmente era un espacio que estaba dedicado a mujeres que se dedicaban a encarrujar los tabacos. Pero bueno, tabacos muy baratos. Decían que originalmente debería de llamarse tabaqueras porque eran las mujeres las que hacían este oficio. En este lugar además se vendían babuchas. ¿Ustedes recuerdan las babuchas? Esas chanquitas tan ricas que utilizan las personas para descansar en su casa. Pues sí, en ese espacio de tabaqueros le conocía también como de los babucheros. Entonces ahí mandaban las abuelitas a comprar sus babuchas para después presumirlas en las tertulias que tenían en sus casas. Además, en este lugar era famoso porque se vendían los ataúdes que se requerían para la gente cuando moría. Ahí encontrabas, bueno, de todo lujo y bastante sencillos. Era un lugar muy mágico. Ahora se ha convertido en un espacio de mucho comercio, sobre todo de recuerdos para cuando va a ser la fiesta de los 15 años o la presentación o la boda. Además, se planteó hacer un proyecto nuevo, una plaza para reubicar a la gente que estaba aquí en Tabaqueros y se ubicó ya ahora en la zona de Izazaga, muy cerca del Salto del Agua. Esa plaza se llama de Tabaqueros, pero de todas maneras llegaron otras personas nuevas y todavía se sigue haciendo ahí el comercio en un callejón que nació para evitar la deshonra de estar compartiendo muros, un colegio de varones y un convento de mujeres. A un costado se encuentra el Templo de Valvanera. Tienes que visitarlo. El Templo de Valvanera me parece uno de los lugares más vivos de la Ciudad de México, sobre todo uno de los templos más alegres. Cuando tú llegas a ese templo, todo es ruido, todo es jolgorio, todo es platicar y hablar con las personas. Toda la gente se reúne ahí. Ese espacio de Valvanera es ahora eparquia de los libaneses en México. Es decir, es un espacio en el que se lleva a cabo el rito maronita. Maronitas son los cristianos católicos orientales que deben su nombre a San Marón, santo hombre, rígido defensor de la fe católica en Oriente, monje modelo cuyo ejemplo siguieron numerosos discípulos, un apóstol que la providencia de Dios eligió para confirmar a los vacilantes en su fe y para organizar el núcleo principal de la nación maronita que lucha en favor de la fe y en beneficio del triunfo de la verdad sobre la mentira y de la libertad contra la opresión. Entonces, este lugar es la eparquia, no se considera como la catedral, sino como la eparquia. Y esta eparquia tiene mucha vida. Alrededor de este espacio ya inicia el barrio libanés. Aquí hay muchos negocios que tienen que ver con Líbano y vas a encontrar ahí dentro de este espacio la imagen de San Charbel Magluf. Esta imagen que tanta devoción tiene en muchos conventos, en muchos templos, pues nació aquí. Por eso también se le considera como el espacio que realmente es el santuario de San Charbel Magluf. Pero es una iglesia viva. Tú cuando la visitas nunca la vas a encontrar solita, no, siempre hay gente hablando, gente que se reúne ahí. Es un espacio muy bonito para visitarlo. Este templo de Valvanera, magnífico, que nació siendo una casa de recogimiento. Las casas de recogimiento eran lugares a donde se mandaba a las mujeres para que se quedaran cuando sus maridos tenían que hacer sus viajes a diferentes países para el comercio. Por ejemplo, cuando tu esposo se iba a Filipinas y te dejaba ahí en la casa de recogimiento, pero a veces no regresaban por ella. Entonces esas mujeres se quedaban en los lugares y después generalmente la vocación siempre era una casa de recogimiento, se convertía en convento. Y este templo de Valvanera es bellísimo, destaca, de verdad tienes que visitarla, la torre campanario maravillosa con la que cuenta, que tiene diferentes azulejos de color azul y amarillo magníficos. Regresando y vamos caminando otra vez hacia la calle de Pino Suárez, esta magnífica calle de Pino Suárez, y nos vamos a encontrar con muchos edificios muy interesantes. Estos edificios tienen que ver con la historia de la Ciudad de México y unas placas también en las que se habla de la fundación y del encuentro que tuvo Hernán Cortés con Moctezuma. Moctezuma ya había escuchado mucho sobre los presagios de que llegaría Quetzalcóatl y que él iba a buscar regresar a su reino. Pensando que era Hernán Cortés, lo recibe. Dicen, ahí en la esquina de República del Salvador y Pino Suárez existe una cédula en la que se
habla que fue el lugar en el que se encontraron el 8 de noviembre de 1519 Moctezuma y Hernán Cortés. Decían que Moctezuma era casi un dios y que solamente podían tocarlos sus parientes, nadie más. Así que en este lugar se puso la placa y de aquí, bueno, empezaría ya toda la debacle del Imperio Mexicano. En este lugar, de República de Salvador, se encuentran 2 lugares definitivamente que tienes que conocer. El primero, bueno, son 3. Oficialmente hay una plaza, que es la Plaza Licenciado Primo Verdad. Este lugar, pues, es un homenaje a Primo Verdad, que fue precursor de la independencia en México, pero al empezar a decir que la Nueva España podía gobernarse por ella sola después de que no había rey en España, pues lo acusan de andar queriendo conspirar contra una independencia, lo mandan al arzobispado y dicen que en el arzobispado él se suicidó. Dicen que se suicidó porque amaneció ahorcado en su celda. Entonces él se considera como protomártir de la independencia. Frente a esta plaza se encuentra una casa hermosa, es la casa de los condes de Santiago de Calimaya. Ahí en Santiago de Calimaya, si tú tienes la oportunidad de visitarlo, date una vuelta allá en el Estado de México y te vas a encontrar con espacios maravillosos, bastante amplios, donde se dan los mejores productos de la zona. El maíz es increíble, el maíz que se da por allá. Entonces, esta zona de Santiago de Calimaya le pertenecía esta casa al primo de Hernán Cortés. Hernán Cortés, cuando llega con sus conquistadores después de que cae México Tenochtitlán, decide empezar a dar terrenos a todos los que la acompañaron, y eso sí, la condición es que se ubican en las calzadas de salida de México Tenochtitlán. Estos espacios tienen que ser habitados de inmediato, porque para que los indígenas no les vuelva a ocurrir lo que pasó con la Noche Triste, así que empiezan a construir rápidamente sus casas. Las primeras casas, si ustedes tuvieran la oportunidad de buscar libros del siglo XVI o XVII de la Ciudad de México, eran muy diferentes de las que conocemos ahora, nada que ver con los palacios, parecían más fortalezas, todas lisas, con torreones, con miradores, con espacios para que no se viera nada hacia la parte de afuera y para evitar los ataques de los indígenas. Más adelante, ya hacia el siglo XVIII, va a empezar a evolucionar toda la arquitectura y entonces sí, la ciudad se va a convertir en la ciudad de los palacios, pero eso ya va a ser ya con la seguridad de que no va a haber un levantamiento de parte de estos grupos. Entonces, en la orilla de esta calzada de Pino Suárez, Hernán Cortés le regaló a su primo Juan Gómez un terreno, y él había sido gobernador de Cuba, así es que el terreno que le dio fue la casa en donde ahora está el Museo de la Ciudad de México. En voz de Marisol Santos, asesor educativo en el área de atención al público del Museo de la Ciudad de México. Este palacio es el antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, hoy Museo de la Ciudad de México. Es un edificio que pertenece a finales del siglo XIX, que tiene un estilo barroco, no combinado con el neoclásico, y aquí habitaron los condes de Santiago de Calimaya durante 17 generaciones. Ellos eran descendientes de Hernán Cortés, y en sí el museo pues tiene toda una historia que tiene que ver con una época importante en la historia de México, que es el virreinato, la Nueva España. Aquí habitaron estas personas hasta 1960, que es cuando deja de ser una casa particular para convertirse en el Museo de la Ciudad de México el 31 de octubre de 1964. Además de la historia de este edificio, pues podemos encontrar exposiciones temporales. Tenemos como museo de sitio la capilla, la sacristía y el estudio del pintor mexicano Joaquín Clausel, que habitó justamente en la última generación por haberse casado con la última descendiente de los condes de Santiago de Calimaya, que fue Ángela Cervantes. Y tenemos presentaciones de libros, tenemos conferencias, tenemos cine, tenemos talleres todos los fines de semana, es decir, sábados y domingos 12:30. Tenemos talleres plásticos que están relacionados tanto con las exposiciones temporales como con la historia del palacio. Tenemos la visita guiada caracterizada, que se presenta todos los domingos a las 2 de la tarde a cargo de la actriz Nelly López, que representa a la condesa de Santiago de Calimaya, y se presenta también los miércoles de Noche de Museos, en donde de igual forma participa este museo, que son los últimos miércoles de cada mes, y ella se presenta a las 7 de la tarde.
Este lugar es muy lindo, ojalá lo puedas visitar. Es mágico, tiene toda la historia que contarte, al menos desde el siglo XVIII. Se funda la casa, se crea hacia 1730 aproximadamente por Francisco Guerrero y Torres. Francisco Guerrero y Torres, ese arquitecto del que hemos hablado tanto, que fue el que hizo el Palacio de la Inquisición, la Iglesia del Pocito, la Casa de los Condes de San Mateo al Paraíso, la casa del Palacio de Iturbide o Palacio de Moncada. Tenía mucho trabajo y curioso, al principio cuando lo descubrieron, cuando empezó a hacer sus exámenes para empezar a construir aquí en la Nueva España, le dijeron que él solamente servía para hacer obra negra en los edificios. Y miren qué bellezas nos dejó, ¿no? Con el tiempo. Esta casa de los Condes de Santiago de Calimaya, en la calle de Pino Suárez y República de El Salvador, bueno, desde que la ves te impacta. Es maravillosa. Sí, la primera imagen que tienen de ellos es que en la esquina, exactamente en esa esquina de República del Salvador y Pino Suárez, se encuentra una cabeza de serpiente. ¿Alguna vez te has detenido en ese espacio? Ahora pasa a un costado el Metrobús, pero hay una gran cabeza de serpiente que está en la base de la casa. Es enorme. Mide más de 1 metro aproximadamente, es bastante grande y se piensa que esa cabeza de serpiente correspondía al Coatepantli. Se dice que el templo mayor estaba rodeado de un muro de serpientes y que este muro de serpientes, de pequeñas cabezas de serpiente, era el que los flanqueaba. De este muro sale esta cabeza. Si tú quieres conocer un Coatepantli, te invito a que visites Tenayuca, la zona arqueológica. Ahí todavía conservan un muro en el que se ven las diferentes crótalos de serpiente que flanqueaban su templo principal. Entonces, en esta casa lo primero que te recibe es esa cabeza de serpiente del Museo de la Ciudad de México, que ha sido pues mudo testigo de todo lo que ha acontecido desde el siglo XVIII hasta la actualidad y que se representa en varias pinturas que tienen que ver con esta casa. Ahí al interior de la casa vamos a encontrar el estudio de Joaquín Clausel también, pero de esto y de otras cosas vamos a hablar cuando regresemos aquí a Ciudad Viva. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ciudad Viva. Una invitación a crear postales sonoras. Y ya estamos aquí de regreso en Ciudad Viva. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México. Si tú quieres acompañarnos a algún paseo aquí por la ciudad, consulta nuestra página visitasguiadasmexico.com y si no, pues llámanos al 1995-1764, 1995-1764 y te damos información de estos recorridos para que nos acompañes a pasear por esta ciudad para poder quererla más. Estábamos hablando de estos espacios llamados también palacios señoriales y del Museo de la Ciudad de México o Casa de los Condes de Santiago de Calimaya. Esta Casa de los Condes de Santiago de Calimaya, aparte de tener esta serpiente ahí en la esquina que ya es bastante impactante, lo primero que nos recibe es ese hermoso portón. Un hermoso portón que dicen trajeron de Filipinas, maravilloso, en el que se ven los escudos de las familias que formaron parte de este condado de Santiago de Calimaya, como los Cervantes, por ejemplo. Al interior, cuando tú ya pasas al primer patio de este hermoso lugar, te vas a encontrar con un patio magnífico, bellísimo y unos arcos increíbles. Además, esta casa originalmente abarcaba cerca de la mitad de la manzana, porque era un palacio señorial, era un terreno enorme. Lo primero que te recibe, además de este portón increíble, es una fuente en la que puedes observar una especie de sirena de 2 colas tocando una guitarra. Era uno de los elementos también de todas las casas virreinales, el tener casas señoriales, una fuente, un patio central, las caballerizas, además de los patios de servicio. En la planta alta, eso sí, ahí para que tú puedas pasar al piso noble, te reciben 2 pequeños leones. La gente dice que son perros, no, son leones. Lo que pasa es que en el México virreinal se le encargaba a todos los canteros que hicieran, por ejemplo, un español decía, quiero que me hagas unos leones para mi casa, pero los mexicanos no conocíamos los leones. Así que te decían, es como un jaguar pero con una melena atrás, y entonces los mexicanos hacíamos algo que parecía un perrito. Entonces cuando tú vas ahí a la casa de los Condes de Santiago de Calimaya y subes la escalera, te reciben 2 leones, no perritos, ahí en el arranque de la escalera. Y subes y ves esa magnífica escalera, es de una escalera de quinceañera, con ese barandal increíble, y además ya cuando subes encuentras la capilla, que ahí sí se conserva
una recreación de la capilla original en la que se llevaban a cabo pues los matrimonios, los bautizos o alguna otra actividad, los rosarios. Era muy visitada por obispos y arzobispos. Y cómo no, si estaban muy ligados con el conquistador, esta familia. Después, a un costado está la sacristía. Además tienen ellos obra de Simón Pereins ahí en el Museo de la Ciudad de México, en la sacristía y en la pequeña capilla. A un costado está el despacho del dueño de Conde de Santiago de Calimaya y también una sala de música. En la época virreinal, las mujeres se dedicaban a bordar, coser y tocar el piano. Así que toda casa debería de contar con una sala bastante amplia en la que se dedicaran a la música. Después, cuando tú caminas por esta casa, te vas a encontrar en el segundo nivel un salón bastante amplio. Este salón no corresponde a la arquitectura original, pero es muy interesante. ¿Tú has escuchado de Joaquín Clausel? Joaquín Clausel Traconis fue un pintor mexicano que dedicó toda su obra en torno al movimiento impresionista. Nació en el año de 1866 en San Francisco de Campeche. Cuando este terminó el bachillerato, se mudó a la Ciudad de México con el fin de estudiar primero ingeniería y cambiando a leyes. Se convirtió finalmente en abogado en 1896. Durante el estudio de su carrera, dedicó parte de su tiempo a la caricatura política y al periodismo, colaborando con el periódico La Campaña Electoral de 1886, El Hijo del Aguizote, Diario del Hogar y El Universal. Funda y dirige el periódico de oposición de nombre El Demócrata en 1893, en el que publicó un reportaje de Heriberto Frías acerca de la represión sufrida por los indios tomochitecos en Chihuahua. Ello le valió ser encarcelado por segunda vez, siendo las instalaciones de su periódico clausuradas. A su salida de prisión, cambió su residencia a Nueva York, lugar donde permaneció hasta que se trasladó a París. Vuelve a México manteniendo la esperanza en los ideales revolucionarios, entregándose ya de lleno a la pintura a los 35 años. Murió en un accidente en las lagunas de Zempoala el 28 de noviembre del año de 1935. En sus obras destaca la sensibilidad, intuición, exaltado amor y profunda comprensión de la naturaleza mexicana. Perteneció al impresionismo, pintor de las reverberaciones de la luz, de las transparencias del aire, del rico olor de su vegetación, de las rocas y del agua. Un sitio obligado para los amantes de la creación pictórica del maestro Clausel es el Museo de la Ciudad de México, donde irónicamente el maestro tuvo su estudio. Cuando tú llegas a este Museo de la Ciudad de México, es indispensable visitar el Clauselito, como le dicen. El Clauselito era el estudio que tenía Joaquín Clausel y decían que él, cuando estaba haciendo sus cuadros que eran impresionistas, utilizaba lo que sobraba de la pintura para hacer pequeños cuadros en su estudio. Él nunca pensó que alguien iba a entrar a ese estudio, pero cuando tú llegas es increíble. Imagínate todos los muros llenos de pequeños cuadritos, mosaiquitos, en los que se representan diferentes paisajes, rostros, personajes, mujeres, gente que realiza oficios, y cuando llegas todos te están viendo. Entonces la vista es así como tenebrosa de ese espacio, pero es mágico. Este espacio es mágico, el Clauselito, tienes que conocerlo aquí en el Museo de la Ciudad de México. Y este espacio es esta casa de los Condes de Santiago de Calimaya, originalmente casa señorial, dejó de funcionar como tal ya hacia el siglo XIX, cuando se convierte en vecindad, salón de baile, lugar de convivencia, y ya se acabaron todos los protocolos, que la alta, que la baja, no, todos somos iguales. Esta casa la recupera el gobierno en 1931 y la convierte en el Museo de la Ciudad de México. En el Museo de la Ciudad de México se estableció primero una exposición en donde se hablaba un poco de la evolución de la ciudad. De hecho, quien se encargó de hacer toda la remodelación para que se convirtiera en museo fue don Pedro Ramírez Vázquez. Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto y urbanista mexicano, estudió arquitectura en su ciudad natal y desde 1942 se dedicó a dar clases de diseño y planificación urbana en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México. Como arquitecto, construyó la Escuela Nacional de Medicina, Ciudad Universitaria de México, y los edificios de los Ministerios de Trabajo y de Asuntos Exteriores, así como el Instituto Nacional de la Infancia. Pero su obra destaca esencialmente por 4 grandes proyectos: el Museo Nacional de Antropología, obra acerca de la cual publicó un libro con el mismo nombre en 1968, la Galería y el Museo de Arte Moderno, en colaboración con Rafael Mijares.
el Estadio Azteca de Fútbol, las instalaciones donde se disputaron los Juegos Olímpicos de 1968, sin olvidar todas las remodelaciones que hizo al Museo de la Ciudad de México, antes Casa de los Condes de Calimaya. Entonces, originalmente, si tú fuiste hace como unos 20 años, es muy distinto como está ahora. Recuerdo que hace 10 años se estableció una exposición magnífica que se llamaba Todo cabe en una cuenca. Impresionante. La exposición era sobre la Ciudad de México viva, en la que tú escuchabas el sonido de los relojes, los semáforos, la gente corriendo en la calle. Te ponías ahí en el centro y veías un mapa en la parte de abajo y decías, tú estás aquí. Y después escuchabas el ir y venir del metro. Era increíble porque te mostraba que la ciudad estaba viva todo el tiempo, todos los días de la semana, en toda hora. Empezaba desde la mañana y toda la gente y los oficios que hacían, después al mediodía con todos los que estaban en las oficinas y después todo lo que pasaba con el transporte urbano. La quitaron. Actualmente el museo se dedica a arte contemporáneo y ofrece también visitas guiadas dramatizadas. Por ahí vas caminando con la condesa de Santiago de Calimaya y te cuenta de algunos acontecimientos muy interesantes ahí, de aparecidos y fantasmas que andan dando vueltas por esta hermosa casa señorial. Te invito a que la visites con mucha calma y tranquilidad y después salgas y visites el primer hospital de la Ciudad de México, el primer hospital de América. De hecho, cuando llegó don Hernán Cortés, se preocupó por establecer un hospital, y ese hospital fue el de la Purísima Concepción. Es maravilloso, todavía funciona, y funciona bastante bien, ¿eh? Si tú quieres tener una consulta con un especialista, visita el Hospital de Jesús. El Hospital de Jesús se ubica en República de Salvador, esquina con Pino Suárez, abarca toda la manzana. Dicen que el conquistador lo estableció hacia 1524. Una vez que lo establece, él designa que sus herederos sean los que se encarguen de administrarlo y así lo hicieron durante 400 años. 400 años el hospital perteneció a los herederos de Cortés. Después pasa a manos del gobierno y ahora es iniciativa privada, pero está muy muy bien el servicio en este espacio. El Hospital de Jesús, originalmente Hospital de la Purísima Concepción, la gente le decía Hospital de la Purísima, otros le decían Hospital de la Señora, otros decían Hospital del Marqués. Finalmente el nombre de Jesús lo definió una imagen que llegó ahí de Jesús Nazareno. Dice la leyenda que una indígena llamada Petronila Jerónima había soñado que veía a un Jesús Nazareno que se aparecía frente a ella. Despertó muy alterada y dijo, voy a tener que mandar a hacer una imagen, y manda a hacer la imagen porque la quería para ella. Busca entre todos los imagineros ahí de la Nueva España quien le haga esta imagen, y finalmente serían 2 ángeles los que le van a tallar la imagen y se la van a dejar ahí en la puerta de su casa. Esta imagen finalmente pasa a mano del Hospital de la Purísima Concepción y le da el nombre de Hospital de Jesús. Por eso así se le conoce. Pues de esto y más hay muchas cosas que platicar. Iremos hablando la semana que entra de otras calles de la Ciudad de México. Qué gusto que nos acompañes, qué gusto que estuviste con nosotros. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y espero que nos acompañes el próximo domingo a las 9 de la mañana. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.